Estamos aquí con el licenciado Julián Lozano sobre temas y parte de la historia, sucesos, personajes, lugares que corresponden a la historia de Tijuana o de nuestra región, pero también incluso hemos mencionado o ha mencionado aquí, ha puesto sobre la mesa Julián algunas leyendas o algunas partes que son ya, pues digamos, historias del dominio público, que no se sabe con precisión qué parte es leyenda, qué parte corresponde a la historia real, pero todo es interesante y finalmente todo corresponde, todo es ciertamente parte integradora de lo que es hoy esta ciudad de Tijuana. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado Fer, muy buenas tardes. Rodri, te saludo también con mucho gusto. Y en efecto, a ver, ¿qué nos traes ahora? Bueno, hoy traigo un tema, nunca había hablado de cementerios, pero creo que hoy es el día indicado para hacerlo. Hoy me gustó el tema, sí. Hoy me gustó el tema, y vamos a hablar del cementerio más antiguo de la ciudad de Tijuana, que no es el Panteón Municipal número 6 que está en el Boulevard Benítez. Es el Panteón Cueros de Venado, que es del siglo XIX. Este panteón se funda en 1876. Pero ahí hay que hacer una pequeña aclaración. La tumba más antigua de Tijuana no está en este cementerio. Está en el Panteón número 6, que está en el Benítez, que es una tumba de 1882. La tumba más antigua de este cementerio, Cueros de Venado, es del año 1884. O sea, es 2 años más. Sí, bueno, más, de la misma época, pero 2 años más reciente. Más reciente sí. que la otra, aunque este panteón es mucho más antiguo. Sí hubo una tumba más antigua en este panteón, Cueros de Venado, que data precisamente del año de 1876, pero no se ha podido encontrar debido a que el paso del tiempo, pues bueno, borró cualquier registro de la primera inhumación que hubo en este cementerio. Sin embargo, en la misión de San Diego de Alcalá, que era donde se llevaban todos los registros de defunciones, de nacimientos, bautizos, bodas, en fin, sí tienen registro del primer entierro en este cementerio, con una fecha del 24 de noviembre de 1876, y era un hombre de nombre Francisco Duarte Salgado, quien se enterró en 1876, pero la tumba no la han podido encontrar porque pues desapareció. 6 años de la otra que decías que era la primera, el primer entierro, digamos, aquí en Tijuana. En Tijuana, sí. De la primera tumba sí. Registrada. Registrada, ¿no? Exactamente. Porque sí, bueno. Ha habido personas aquí, pues bueno, desde hace siglos, y sí, pues sí, para claro. saber dónde quedaron, claro. ahí sí no se sabe, ¿no? Pero es muy interesante la historia de este panteón. Es un panteón privado, no está abierto al el de Cueros de Venado. Público, el Cueros de Venado, sí. Porque el municipal número 6, bueno, ahí sí se puede entrar. Pero este panteón es poco conocido. Era el panteón de un rancho que se llamaba así, Cueros de Venado, que fue una concesión que le otorgaron a un ciudadano mexicano en 1835, el gobierno de la Alta California. Hay que recordar que todavía la Alta California pertenecía a México en esa época. Todavía no venía la guerra, todavía estaba todo ese gran territorio unido a nuestro país. Entonces, ¿cómo funcionaba el reparto de las tierras en esa época? Era a través de la concesiones. Nueva España, ¿no? Pues no, porque ya era el México independiente. En 1835. 35. Ya pensé que estás hablando de 1700. No. Pero ya existían los repartos de tierras en la época de la Nueva España, sí, para formar los ranchos, las misiones, todo eso, y continuó esta tradición durante el periodo mexicano, y cesó ya en el periodo en el que Estados Unidos, pues bueno, toma control de estas tierras. Este panteón del siglo XIX, y precisamente aquí tengo el nombre de la persona que se benefició de esta concesión, era el señor Juan María Marrón, y todo esto está en documentos de la misión de San Diego de Alcalá. Qué curioso que todavía la misión, aún ya siendo México independiente de España, y aún siendo también el territorio de California después ya de Estados Unidos, en las fechas de 1876, todavía llevara los registros de las personas que morían, que nacían. O sea, es sumamente interesante. En esta zona donde se ubica este panteón, que está cerca del Boulevard 2000, en el sureste de la ciudad, también por el año 1836-37 hubo una revuelta de indios Kumeyaay,
y se cree que precisamente por eso también decidieron años después, décadas después de hacer el panteón, que muchos cuerpos de las personas que murieron en esta revuelta quedaron enterrados ahí, en esa zona. Entonces se comentaba que debido a eso que había sucedido ahí, era Camposanto, entonces había que hacer un panteón en esta zona, que era un panteón perteneciente al rancho Cueros de Venado, y todavía está la casa, el adobe del rancho Cueros de Venado, original. Todavía la original. Obviamente son las ruinas ya, ¿no? Queda ahí una barda, está ya muy deteriorado. Pero todavía está ahí. Y hubo intentos de ya destruir el panteón en 2015 para abrir vialidades, pero las personas que tienen familiares enterrados todavía hay pusieron descendientes. Una férrea resistencia, ¿es correcto, Fer? Mira. Y no pasó esto. Y ahí están los nombres, pues, de muchas personas que fueron pioneras en Tijuana, fundadores de varias rancherías, como fueron, por ejemplo, Los Alisos, Pie de la Cuesta, Piedras Blancas, El Coyote, Casián y obviamente Cueros de Venado. Y las personas, las lápidas, tienen los apellidos, pues bueno, casi de los primeros habitantes de Tijuana. ¿Qué tantos entierros podría haber ahí, o de un estimado? Ha de haber unos 20, eso es 25, no mencionan exactamente cuántas personas están ahí. Debe de haber un número importante porque muchas lápidas, muchas tumbas desaparecieron con el paso del tiempo. Ya. Pero eso no significa que no haya todavía restos en esa zona, ¿no? Y los apellidos me llaman mucho la atención porque eran los apellidos de, pues, prácticamente los fundadores de la ciudad. La familia Elizalde, Gilbert, Machado, Yorba, Casián, Arce, Jiménez, entre otros. Entonces toda esta gente tiene ahí todavía a sus ancestros enterrados en este panteón. Estamos hablando de, pues, prácticamente, ¿qué? ¿2 siglos? Siglo XIX, 1876. 76, bueno, 76 es cuando se inaugura el panteón. Y la concesión de tierras que le dan a este señor, al señor que mencioné hace unos instantes, a Juan María Marrón, fue en 1835. Entonces, ahí ya estamos cerca de 200 años, 190 años. Este año precisamente se cumple de eso. Entonces, es uno de los panteones más históricos, el más antiguo de la ciudad, pero irónicamente, como lo comentaba, la tumba más antigua no está ahí, está acá en el panteón número 6 en el Benítez, que también tiene una historia bastante interesante. Ya estaré hablando después de ese cementerio. Curioso que, bueno, pues esta zona que nos mencionas de Cueros de Venado, pues está en la periferia del municipio, de la ciudad de Tijuana. En aquellos tiempos pues estaba bien lejos de lo que era la ciudad en esos tiempos, ¿no? Que es prácticamente el centro, y pues sí, probablemente un par de calles más, ¿no? Sí, y que el centro eran prácticamente unas cuantas casas de madera. Sí, y rancherías en los alrededores. En los alrededores, pero todo el centro neurálgico de esta zona era en San Diego, alrededor de la misión de San Diego de Alcalá, donde se movía todo, tanto cuando pertenecía a México este territorio, y cuando ya pertenecía a Estados Unidos, todo se movía en la misma zona. De hecho, la frontera pues prácticamente ni existiría en esos años, se podía entrar y salir sin ningún problema. Entonces, este panteón pues debería de inscribirse como sitio histórico de la ciudad, porque ese es el panteón más antiguo. Están ahí varios de los fundadores de Tijuana, y pues en 2015, ¿cómo está eso de que lo querían destruir? No entiendo eso. En el 2015 lo que pasa es que se hizo una zona muy habitacional alrededor de esta parte de Cuero Venados. Hay de algunos desarrollos, por ejemplo, de Geo o Urbi. Geo quedó con uno abandonado ahí muy cerca porque pasan por el corredor 2000, hacia adentro está Cuero de Venados, y ese es el problema. Yo creo que veían la posibilidad de apropiarse de la zona sin decir nada más quitar todo y poner otros desarrollos habitacionales. Se han detenido un poco precisamente por estas condiciones, ¿no? Ahorita está la resulta curioso que teniendo tantos años, estamos hablando, bueno, más de 150 años después de que se realizaron pues algunos de estos entierros en este panteón que mencionas,
todavía pues hay descendientes enterados, ¿no? Sí. De dónde están sus antecesores, ¿no? Así es, y hay tumbas que están conservadas, no en óptimas condiciones, pero se mantienen, se pueden leer bien los epitafios, como que todavía Son visitadas algunas de ellas. Algunas de ellas, Ya. y todavía hay gente que lleva flores, en fin. Ya. Pero Sí, hay lo que tumbas sí- que sí Aquí hay desaparecieron. una foto de un grupo que se llama Droneando Tijuana. Es un grupo de jóvenes adultos, además que tienen drones profesionales y suben material. De hecho, aquí estamos viendo, sí hay algunas tumbas que se ve que son nuevas o que están remodeladas, y hay otras pues, con mejor aspecto que se ve que ahí están en el panteón, ¿no? Realmente. Ya. Si usted busca esta foto, búsquelo en buscando el Panteón Cuero de Venados, Droneando Tijuana, y le aparece esta imagen que puede ser para que usted vea cómo está el panteón. Y sí, es una zona, pues, digamos, agreste, ¿no? Totalmente, Sí. era... En aquellos años, me imagino que no había Nada, absolutamente sí, sí. nada, era puro monte. Así es. Pero lo que me llama la atención es cómo esta ranchería tenía su propio cementerio. O sea, qué curioso en tu propia propiedad tener Sí. un lugar de estas características. Bueno, eso ocurre con algunas haciendas también, También ¿no? tenía su cementerio, sí. No, Un poco tétrico. Pues pero- sí, Es que tal era vez hacienda las que antes, tenían... era los una que- hacienda, yo creo, Sí. Cuero de Venados. Las que Era tenían un los- rancho, sí. un Las que rancho, tenían los sí. espacios suficientes, pues en algún lugar decían, pues aquí, y ahí iban sepultando a los trabajadores, Así es. a la gente que asistía, a los dueños de la hacienda, casa, incluso a exactamente. algunos familiares, y pues a la larga se creaba ahí un nuevo panteón, ¿no? Así es. En fin, Así bueno, es. pues parte de la historia interesante, Cueros de Venado. Así es. Todavía se escucha con frecuencia ese- Claro, porque sí, ¿no? te digo, Sí, hay esa desarrollos ubicación. habitacionales. Sí. El fraccionamiento que está ahí muy cerca, casi pegado, se llama Hacienda Los Venados, está ahí cerca del Boulevard 2000. Ya. Entonces se quedó este nombre y se le conoce como Cuero de Venado porque había venados en aquella época en la zona. Entonces en las rancherías, pues bueno, se dedicaban a cazar estos animales y les quitaban la piel para curtirlas. Ujú. Entonces se quedó ese nombre, Cueros de Venado, para toda esa zona. Fue el nombre del rancho y bueno, pasó a ser nombre también Bien. del cementerio, Bien. que es el más antiguo de la ciudad, pero no tiene la tumba más antigua. Correcto. Así es. Julián Lozano, gracias. No, gracias a como ustedes. siempre, interesante lo que nos traes aquí para el auditorio de la número 1. Es un placer, Fer, y pues bueno, la próxima semana, ya saben, vengo con más temas, Otro tema. igual o interesante. más interesantes. Ya está, ya quedamos. Gracias. Muchísimas gracias, Licenciado Fer, gracias, Julián Lozano. Nos vamos a ir a una pausa. Antes Pero de una antes, pausa, este tra- mensaje. Traigo un mensaje, fíjate que hay una asociación que se llama La Granja, terapia lúdica e integral, se encuentra en el estacionamiento del hipódromo de Caliente, aquí en la ciudad.